Te habíamos convocado, Marco, para hablar del caso del congresista electo Guillermo Bermejo y el proceso que tiene que enfrentar en este momento por su supuesta vinculación a los Quispe Palomino. Y ha ocurrido un incidente importante, entiendo, en la audiencia, que uno de los testigos lo reconoce explícitamente como una persona que estuvo en la reunión con los Quispe Palomino. O sea, ¿qué implicancias puede tener esto, Marco, para el proceso? Bueno, en el proceso se actúan, estamos en juicio oral, ¿verdad? Y se están actuando y debatiendo los medios probatorios. Una testimonial es simplemente eso, un medio de prueba donde un sujeto, a través de sus sentidos, ha percibido el hecho que tú estás exponiendo. Pero eso es lo que dice uno. Esa imputación, esa declaración sobre ese evento necesita ser corroborada por otros elementos de prueba, otros indicadores, y ahí juega mucho el tema indiciario, pero evidentemente que tenemos que esperar que el proceso culmine el debate, porque hay una regla procesal, ¿verdad? En que el juez no puede sustentar sus decisiones en lo que diga uno, sino analizando en conjunto los medios de prueba, en conjunto, porque estamos hablando de proceso de conocimiento, Nicolás. En el proceso de conocimiento, que se aplica al proceso, ¿verdad? Un individuo conoce a través de sus sentidos, pero los sentidos nos traen información que, sometidas a la razón, nos pueden dar diferentes resultados, porque hay que establecer los nexos de causalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, si hay alguien que dice, yo te he visto, tú has estado allí, alguien más tiene que corroborar esos dichos. Vamos a seguir con esto, pero nos interesa, Marco, tu opinión sobre esto que está en debate ahora en relación a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. La primera pregunta es si la jueza que ha resuelto admitir a trámite este amparo, y es más, ha ordenado una medida, la jueza Soledad Blásido Báez, ha ordenado una medida cautelar que prohíbe que el día de hoy se elija a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Esto está pegado a derecho, a la ley, Marco, desde tu punto de vista? A mí me parece que no, Nicolás. Ahí hay unos puntos. He leído la resolución que concede la medida cautelar. He escuchado declaraciones de congresistas, pero me hablan sobre hechos que la jueza ha ido desestimando como elementos que justifiquen una medida cautelar, pero desde ya es discutible la admisión a trámite de una acción de amparo, pero no sabemos, porque la resolución de la medida cautelar no nos dice cuál es la legitimidad del que demanda. ¿Él ha postulado? ¿No ha postulado? Y si ha postulado, ¿en qué le han afectado su derecho? Porque si no ha postulado y está demandando la nulidad, lo está haciendo a nombre de otros que no han impugnado el proceso. Entonces, además, lo que nos enseñan a los jueces es que al dictar una resolución debemos estar conscientes del efecto social, y en este efecto social del efecto político dentro de un sistema de gobierno que se basa en el equilibrio de poderes. Entonces, si desde el Poder Judicial un juez se entromete en las funciones, en las atribuciones constitucionales del Congreso, y para un procedimiento para elegir magistrado del Tribunal Constitucional en una comisión, e impide que el Pleno se pronuncie, entonces ya está metiendo en un mismo saco a todo el mundo. Pero Marco, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar hoy? Porque ayer la Junta de Portavoces por mayoría ha decidido continuar con el Pleno donde se va a resolver la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso vendría a ser un desacato, es decir, es posible que la jueza no esté actuando correctamente, pero ya hay una resolución judicial. O sea, ¿están obligados los miembros del Congreso a acatarla o no? Aquí se va a producir, Nicolás, algo que se llama contienda competencial, porque el Congreso va a considerar que lo que ha resuelto esta jueza no tiene validez y no puede inmiscuirse en atribuciones constitucionales. Por lo tanto,
entra en conflicto poder judicial y poder legislativo. Y eso lo tendría que decidir el Tribunal Constitucional cuando hay contiendas competenciales. Por eso te digo, el amparo no es el mecanismo para interferir en el desarrollo de las atribuciones del Congreso de la República. Allí, si el Ejecutivo recuerda bien, cuando quisieron vacar a Vizcarra, él interpuso una demanda competencial directamente ante el Tribunal Constitucional porque es a ese nivel que se resuelven estos conflictos. La jueza lo que ha dicho es que ha visto la página web del legislativo y que no ha encontrado fundamentación de las calificaciones. Nicolás, eso es muy débil, pues, porque no se trata de entrar a la página web y ver una cosa, no para decidir parar la labor del Congreso también. Ahora, si el Congreso dice no acato esa decisión, me parece ilegal, se entrometen en mis atribuciones, se produce un conflicto entre legislativo y poder judicial, como antes se ha producido un conflicto entre ejecutivo y legislativo, y eso lo tendría que resolver el Tribunal Constitucional, pero acá esta jueza no se ha dado cuenta de que está echando leña al fuego, porque ahora dice, necesita de información, no está en tu página web, pero otro juez ante quien se interpuso un habeas data para que exhiban el padrón electoral, dijo que no. Por lo tanto, lo que la población está viendo es que podría haber un direccionamiento, porque, Nicolás, este lío y todos los argumentos que estamos utilizando respecto a la elección de miembros del Tribunal Constitucional no son nuevos, son exactamente los mismos desde el año 2000. Y recuerdo, Marco, no te tienes que haber olvidado de cuando eras parte del movimiento extraordinario de jóvenes jueces que trataron de renovar el Poder Judicial. ¿Ah? ¿Qué días esos, Marco Ibaceta? ¿Ah? Inolvidables. Sí, realmente tuvimos el honor de participar en una reforma cuyos resultados están ahí, Nicolás. Todo lo que tiene el Poder Judicial nace de lo que nosotros trabajamos, pero le pudimos demostrar a la población que en 6 meses se movió todo el país judicialmente hablando, algo que se creía imposible, y que hablar de modernidad y que hablar de un trabajo sin interés personal da resultados. Esto lo digo porque cuando tú asumes un liderazgo tienes que estar dispuesto a que te sacrifiquen, y yo lo asumí, y si fuimos sacrificados en buena hora, pero ahí están los resultados. Lo que sí no te digo, no se puede controlar, y en eso estoy de acuerdo con la presidenta del Poder Judicial, es el alma de cada magistrado, ¿ya? Porque por allí, por más buen ejemplo que tú des, hay gente que no tiene personalidad, carácter ni criterios y comete barbaridades, y el sistema tarda en reaccionar y genera este tipo de conflictos. Ahora, tú me habías preguntado, teniendo en cuenta este antecedente, ¿cuál es el momento para elegir magistrado del Tribunal Constitucional con un consenso de valores? Nicolás, desde que apareció la figura del Tribunal Constitucional, siempre ha sido un botín político. Yo participé una vez en un concurso y al ver ese manoseo, renuncié, porque tienes que ir de cada bancada y cada bancada quiere tener su representante y la repartija se da. O sea, no vamos a tener un momento ideal. El momento es cuando el Congreso lo decida y el Pleno se elija o no elija, porque no sabemos si elegirán a los 7, elegirán a 2, elegirán a 3, porque están representadas todas las fuerzas políticas que se supone representan a sectores de la población. Mira hasta dónde hemos llegado, porque, y esto debían tener en cuenta esta jueza, en el gobierno de Martín Vizcarra se utilizó como un tema de confianza un proyecto para frustrar la elección de magistrado del Tribunal Constitucional en ese momento, porque decía que ese Congreso iba a elegir a los suyos y que se iba a apropiar del Tribunal Constitucional. La denegación del Congreso fue fáctica, según dijo el Ejecutivo, cierra el Congreso
Y este Tribunal Constitucional, que ya venció su periodo, lo constitucionalizó. Ahora, como no están haciendo cuestión de confianza para parar esta elección, utilizan una acción de amparo, pero que contradicen los criterios judiciales para este caso y para el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, pero... Entonces... No. Pero Marco, precisamente por lo que dices, es decir, porque acá ha habido repartija, acá ha habido manoseo político, tal como tú lo has descrito, ¿no es cierto? Finalmente tú llegabas al tribunal porque un partido te había puesto ahí, supuestamente por compromisos que tú asumías con respecto a determinados intereses que tenía ese partido. Es decir, y ahora estamos enfrentados a la misma situación. A ver, adivina cómo va a votar uno de los postulantes que ha sido abogado de Keiko Fujimori en todo este proceso. Adivina cuando llegue algún caso que tenga que ver con Keiko Fujimori. Debería inhibirse, cosa que probablemente no ocurra, pero en fin, eso es lo que está mal, Marco. Hay que despolitizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y yo no encuentro, sinceramente, Marco, otra manera de que esta decisión sea tomada por el nuevo Congreso, donde hay tal nivel de fraccionamiento, donde va a ser imposible elegir los miembros del Tribunal Constitucional sin un consenso a altísimo nivel, más allá de las pasiones y los intereses políticos. Yo creo que eso es bueno. Sí, es bueno, Nicolás, pero ese tu criterio debería haber valido también para la Junta Nacional de Justicia, ¿cierto?, que es producto del Congreso cerrado por Martín Vizcarra, porque allí tienes no a gente independiente. Tienes exministros toledistas, exministros sumalistas, exfuncionarios, exjueces anticorrupción, anti todo. ¿Cómo crees que van a resolver? ¿En manos de quién está la Corte Suprema? ¿En manos de quién está la Junta Nacional de Fiscales? ¿En manos de quién está el nombramiento del jefe del RENIEC? ¿En manos de quién está el nombramiento del jefe de la OMPE? Si vamos a utilizar tu criterio, deberíamos estar protestando por el modo y la conformación de esa Junta Nacional de Justicia que no garantiza nada, Nicolás, porque ideológicamente está vinculada a gobiernos corruptos. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de eso? En este momento, sabemos de las repartijas que hay, pero ¿quién quiere tener el control? Se cerró un Congreso para que no se elija a los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora se está generando un conflicto de poderes con la intervención de una jueza imprudente para generar otro conflicto de poderes. Pero los criterios judiciales son diferentes. Paralizan al Congreso, quieren paralizar el Congreso, pero no quieren que se exhiba un padrón electoral. Entonces, yo lo que veo es que hay un interés mayor, y mira el escenario. Dentro del ideario de Cerrón, aunque el profesor Castillo diga que no, ellos no quieren Tribunal Constitucional y no quieren Defensoría del Pueblo. Que me digan después de lo que está escrito, tanto en su plan del Bicentenario como en el ideario de Cerrón, que no van a cerrar, que van a respetar, Nicolás, como en el amor te pueden prometer lo que sea. Pero lo que está escrito y lo que piensas, cuando tienes el poder lo vas a hacer. Pero también es claro, Marco, que una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que puedas. Es decir, pero en fin, eso ya entramos a otra discusión. Ahora, Omar Cairo ha dicho, porque acá se plantea un asunto endemoniadamente complicado, más allá de lo que decida el órgano de control y lo que se resuelva con respecto a la resolución de la jueza Soledad Blásido Báez, la resolución existe. Y la resolución dice, hoy el Congreso no puede elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Si el Congreso procede a hacerlo, Omar Cairo dice que no tendría valor jurídico. Porque estoy diciendo, se produciría. O sea, pero te planteo cuál es cómo sales de esta situación tan endemoniada. La jueza dice, le prohíbo al Congreso elegir, y el Congreso los elige. Omar Cairo dice, eso no tendría valor jurídico, porque tiene una resolución judicial que lo... O sea, ¿qué es lo que vale ahí? Se va a producir un conflicto de poderes, pues, Nicolás, de poder judicial, de órgano jurisdiccional, que pertenece al Poder Judicial con el Poder Legislativo. Pero esa contienda competencial, ¿quién la resolvería?
el Tribunal Constitucional de hoy. Y más o menos podemos saber en qué sentido lo va a resolver. Pero no se trata ahora, Nicolás, de ver solamente el marco jurídico, porque de acuerdo a los discursos que estoy escuchando, la palabra lo que diga el pueblo significa mucho más. Y yo estoy pensando que progresivamente, de llegar el profesor Castillo al gobierno y no liberarse de las influencias de Cerrón, de Conara y los demás, ellos no van a respetar un marco jurídico, sino va a ser una especie de gobierno plebiscitario. Y tenemos que prepararnos para estar... Yo no estoy tan convencido de eso, Marco, porque si somos realistas, o sea, en el Perú ha habido 24 o 25 millones de electores. Por el profesor Castillo han votado 8 millones, poco más de 8 millones. Por Keiko Fujimori por ahí. O sea, ninguno de los dos, fíjate lo que te digo, Marco, puede hablar a nombre del pueblo peruano porque representan a una parte del pueblo peruano, pero no a todo. Y eso se expresa en la representación parlamentaria y en lo que está pasando en la calle, ¿eh? Porque también hay manifestaciones de todos lados. Somos un país dividido. Esa es la realidad. Sí, entonces, sí, Nicolás. Es más, yo te diría una cosa recontraudaz. Es decir, hay gente que dice, no a la Asamblea Constituyente. A ver, haz una elección a la Asamblea Constituyente en 30 días. ¿Cómo crees que sería, Marco, la representación en esa Asamblea Constituyente? Sería muy parecido a lo que hay en el Congreso en este momento, con una ventaja tal vez, que la derecha estaría unida y la izquierda también. De repente eso sería lo único bueno, pero que estaría partido, sí. Estaría partido. Nadie va a tener mayoría ahí. Hablando de buena fe, Nicolás, pero si tenemos un jurado nacional de elecciones que actúa de una manera donde no quiere ver lo que tiene que ver y no desarrolla principios, entonces aquí lo que tenemos que buscar es no con cuánto porcentaje han llegado, sino que han llegado. Pero ¿acaso no te has dado cuenta, Nicolás, que del 2000 hasta acá hay un poder detrás de las sombras que ya controla todo, que controla el Poder Judicial, que controla los medios de comunicación, que controla la Junta Nacional de Justicia, controla el Jurado Nacional de Elecciones, sino que no lo percibimos? Ha sido muy sutil, pero que hay un poder que captura presidentes, lo hay. O sea, el que llegue a la presidencia, para mí es una especie de marioneta. Tan así que saliendo de ese poder al que Cerrón detesta, lo que escribió en su ideario es que el que va a tener el poder va a ser el partido, pues, y el gobernante simplemente tiene que hacer lo que el partido le diga. Tú no le crees al profesor Castillo cuando dice que el que ha ganado la elección es él y el que va a gobernar es él. No, lo veo muy débil, porque lo que no sabe él es que ya está tomado el Estado. Entonces, por ahí tendríamos que empezar una investigación, Nicolás. ¿Quién tiene el control del Estado en este momento? Porque cualquiera que llegue al gobierno va a tener que conciliar con ellos, porque si no, nuestro escenario va a seguir siendo igual. Va a vacar presidente, se va a neutralizar al legislativo, la incapacidad moral, vamos a tener intervención de jueces paralizando cosas, el Poder Judicial sigue con su desprestigio y con un bombardeo mediático donde te destruyen las estructuras del Estado. Estamos demoliendo nuestro sistema democrático de gobierno, Nicolás, y no nos damos cuenta y el odio sigue creciendo. Ojalá que esto no termine en situaciones de violencia, de marchas y contramarchas, y que allí salgamos con el cuento de que el pueblo decide. Exitosa. Ese es el problema. Para terminar, Marco, y ojalá que no ocurra lo que tú temes. El otro día hablaba con un periodista extranjero y me decía, ¿cuánto le falta a los peruanos? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ya pasen directamente a la violencia física y empiecen a matarse entre ustedes? Fíjate la percepción, ¿eh? O sea, del nivel de violencia que él ha registrado en las relaciones entre los peruanos. El siguiente paso es que se empiecen a matar entre ustedes. Bueno, estamos a tiempo de que eso no nos ocurra, Marco. Muchas gracias. Yo creo que estamos a tiempo, Nicolás. Gracias también. Buenos días a todos.